Padre, para todos ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Job. Vamos al libro de Job. Estamos en el capítulo 5 del libro de Job. Job, capítulo 5. Leo la santa palabra de nuestro Dios. Escrito está en su palabra: llama ahora, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna, aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre. Su cosecha devoran los hambrientos, la toman aún de entre los espinos, y el intrigante ansía su riqueza. Porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. Porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Pero yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, para poner en alto a los humildes y a los que lloran levantarlos a un lugar seguro. Él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto se frustra. De día tropiezan con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Pero Él salva al pobre de la espada de sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado, pues, tiene esperanza y la injusticia tiene que cerrar su boca. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará, y en 7 no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Estarás a cubierto del azote de la lengua, y no temerás la violencia cuando venga. De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra. Pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. También sabrás que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. He aquí, esto lo hemos examinado y así es. Óyelo y conócelo para tu bien. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, porque sabemos que tú tienes el poder para iluminar tu palabra a nuestro entendimiento. Señor nuestro y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, concédenos, Señor, la gracia de encontrar sabiduría en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, que podamos vivir en el temor de Dios, porque sabemos que ahí está su principio. Ayúdanos, Señor. No queremos ser insensatos, queremos ser totalmente sobrios y prudentes. Señor, no queremos ser soberbios y altivos, queremos ser humildes y aún queremos estar
totalmente conscientes de que cualquiera de nuestros pecados puede atraer disciplina, y sabemos que tu disciplina es para vida y no para muerte. Bendito y alabado seas, Señor. Glorifícate hoy, Señor, edificando la fe de los santos, te lo pedimos, y salvando a los perdidos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. No olvidemos que, por un lado, no solo estamos en el capítulo 5 del libro de Job, sino que aún este capítulo, igual que el 4 que estuvimos viendo la semana pasada, el 4 y el 5, los dos, son parte de la contestación de Elifaz, por un lado. ¿A qué cosa? A los argumentos que dio en el capítulo 3 Job. Recordemos que Job en el capítulo 3 hizo declaraciones como lo que nos dice en el versículo 11. Job, después de haber pasado la tragedia de perder todas sus posesiones materiales y de haber perdido a sus hijos, a sus 10 hijos, Job declara en el capítulo 3, versículo 11, ¿por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Versículo 12, ¿y para qué los pechos que me dieron de mamar? Eso en el capítulo 3, versículo 10, 11 y 12, y estoy dándolo solo como una muestra. Versículo 20, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado del alma? A los que ansían la muerte, versículo 21, pero no les llega, y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran de sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaba una y otra vez Job. Y en esta sección, en el capítulo 5 de Job, no solamente es la continuación de lo que Elifaz está respondiendo en su entender a Job, sino quiero recordarles dos cosas importantes cuando estamos estudiando el libro de Job. Por un lado, que no olvidemos que este es un libro sapiencial, o sea, es un libro de sabiduría. No es una prosa narrativa, no es una carta como las epístolas, no es una historia en particular como en los Crónicas o Reyes en el libro del Antiguo Testamento, sino estamos hablando de un libro de sabiduría. Y lo segundo, que estamos en una sección totalmente poética. Y lo tercero que quiero mencionar es que, como lo dije en la introducción el primer día, en el discurso de estos tres amigos de Job, inclusive Eliud, vamos a encontrar una doctrina y una ortodoxia. Obviamente vamos a encontrar gente sabia y con temor de Dios, pero que en realidad, más que una contestación directa a los argumentos que Job pudiera dar, en realidad están haciendo un discurso en base a, obviamente, prejuicios que establecieron y que obviamente a lo largo de Job vamos a encontrarnos que están hablando verdad, pero no verdad en sabiduría. Y a pesar de eso, hay sabiduría en las palabras de Elifaz. Vamos a ver qué nos dice en esta sección. Los primeros 7 versículos prácticamente habla de la insensatez, la insensatez. Los segundos versículos, los primeros 7 versículos. Después, a partir del versículo 8 al versículo 16, nos habla de la humildad. Primero de la insensatez, luego de la humildad, del 8 al 16. Y después del 17 hasta el final, nos habla de la disciplina de parte de Dios. Veamos qué nos dice en los primeros versículos, en los primeros 7 versículos. Dice Elifaz a Job, su amigo, llama ahora, ¿habrá quien te responda?
En un sentido, esta pregunta es con un sarcasmo. O sea, realmente, por un lado, ¿a quién vas a llamar? Y por otro lado, ¿acaso alguien te responderá así como estás hablando? ¿Por qué hace esa pregunta irónica? Ahora, recordemos esto. Este hombre, su amigo Job, está con llaga en todo el cuerpo, está enllagado, está pasando todo un sufrimiento de lo que perdió o de a quienes perdió, como son sus hijos y todo lo que perdió. Pero aparte perdió la salud y está ahí sentado rascándose con un palo. Y este hombre, su amigo, no olvidemos su amigo, le dice, ¿habrá quien te responda? Y le dice, ¿y a cuál de los santos te volverás? ¿A cuál de los santos te volverás? Obviamente lo escucha un católico romano y dicen, ¿ves cómo sí se puede pedir a los santos? No, mis amados, no está diciendo a cuál de los santos en el sentido de lo que el catolicismo romano falsamente ha enseñado, porque no se puede pedir sino a Dios en el nombre de Jesús. Y no hay otra oración válida delante de Dios a lo largo de toda la Biblia, sino que aquí, ¿a cuál de los hombres apartados por Dios, separados por Dios como tú, justos delante de Dios, en el temor de Dios? A ver, ¿quién te va a responder? Claro, obviamente Elifaz, ¿sí? Y sus 3 amigos restantes estaban dentro de esa categoría, pero dice, ¿quién te podrá responder así como estás hablando? Versículo 2. Ahora él da la razón o la respuesta. Claro que nadie te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque, ahora vean esta verdad, porque el enojo mata al insensato. El enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. El enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. ¿Por qué? Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Que si tú tenías un enojo contra otro, significaba que en tu corazón lo estabas matando y por tanto el Señor te estaba juzgando por cuanto estabas faltando a la ley y estabas convirtiendo aquel asesinato en el corazón hacia esa persona. Es insensato, es necio, es el enojo, siempre es en relación a alguien o a algo. Si es en relación a alguien, repito, estamos volviéndonos juez cuando no tenemos ninguna posibilidad de juzgar con justo juicio. Cualquier enojo contra un ser humano nos vuelve juez de ellos y por tanto estamos pecando contra Dios porque solo hay uno que está sentado en su trono y es el único juez de todos nosotros. Bendito sea el Señor que en su gracia y misericordia a ti y a mí ya nos juzgó en Cristo, a su propio Hijo, el justo muriendo por los injustos. Cuán grande amor y cuán grande misericordia que en la cruz Jesús murió, que en la cruz Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros, para que nosotros halláramos paz para con Dios. Gracias a Dios por Cristo, porque resucitó, y gracias a Dios que en Cristo nosotros hemos resucitado a una nueva vida, donde en vez de juzgar a los que nos juzgan, o atacar a los que nos atacan, obviamente los veremos con compasión y misericordia, porque ciertamente no conocen la misericordia y el amor de Dios y que hay uno solo juez y que está en su trono. El enojo mata al insensato. Si nosotros nos enojamos porque no nos salieron las cosas como deberían de haber salido según nuestro plan o según nuestro proyecto, obviamente somos insensatos. ¿Por qué? Por cuanto nosotros como hijos de Dios reconocemos que hay uno que es soberano, Señor y Dios de todos nosotros. Entonces, por cuanto las circunstancias no están sino en contra, en lugar de a favor nuestro. Hace unas 2 horas hablaba con un hermano en la fe que está pasando una grave aflicción. Y me decía,
Ahora puedo ver el plan perfecto de Dios. Ahora puedo ver y estoy aprendiendo que realmente Dios va a usar todo esto para bien. Y me dio algunos ejemplos que dentro de la aflicción se estaban volviendo favorables para su vida. Mis amados, necesitamos aprender a ver la aflicción en función de qué. De que, por un lado, es una disciplina de Dios, bendita disciplina, porque enderezará mi vida en la santidad que requiere como hijo de Dios que soy. Ahora, ¿será una prueba de fe? ¿Tengo una limpia conciencia delante de Dios? ¿Y estoy caminando en el temor de Dios todos los días? ¿Y realmente mi conciencia está tranquila? Sí, pero tengo pecados que me son ocultos. Y aún en los periodos de una prueba de fe, el Señor quiere perfeccionarme porque quiere que yo aprenda a desarrollar la paciencia que requiere esa prueba de fe. Por tanto, si el enojo es por cuanto las circunstancias, estoy totalmente como hijo de Dios o como hija de Dios, estoy pecando contra Dios porque mi Señor y Dios es soberano y Él en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo me adquirió para mostrar su gloria, la gloria de su gracia. Entonces, no me da derecho a enojarme ni uno, en el caso de los seres humanos, ni otro, las circunstancias adversas, porque Dios bien sabe que le amo y que le vivo y quiero vivir en el poder del Espíritu Santo actuando en mi debilidad. Eso es lo que uno como creyente debería o buscaría pensar. Por eso dice claramente Elifaz, el enojo mata al insensato. ¿Qué es un insensato? Es alguien que no tiene sentido en aquello por lo cual está enojado. Por supuesto, en la gente del mundo así sucede, nos enojamos por cualquier cosa. Nos frustramos y nos quedamos trabados y estamos más enfermos por el enojo que por la circunstancia que está ocurriendo. Eso es en el mundo, por eso el insensato. Y continúa diciendo, recuerden que es poesía y la poesía normalmente hebrea repite en argumentos los textos y dice, la ira da muerte al necio. La ira da muerte ¿a quién? Al necio. Necedad e insensatez van de la mano. Obviamente insensatez es el grado extremo, pero insensatez implica definitivamente que perdimos la cordura. Y al parecer, eso es lo que Elifaz estaba percibiendo en su hermano y amigo Job, que este hombre había perdido la cordura, con eso de maldecir el día que nació, maldecir la noche, cuestionarse, pero ¿por qué nací? Siendo un hombre irreprensible e íntegro espiritualmente hablando y temeroso de Dios y apartado del mal. Por tanto, era una insensatez que el enojo había llegado a la vida de Job. Obviamente directamente lo estaba haciendo. La ira da muerte al necio. Repito, se es primeramente necio perseverar en seguir creyendo algo o es seguir intentando algo cuando ve uno que por ahí no es. No es la voluntad de Dios y un necio sigue y sigue y sigue. Pero un insensato es aquel que ni siquiera se pone a detener y analizar por qué no. ¿Para qué Dios me está impidiendo esto? ¿Para qué Dios está? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en mí como hijo de Dios, como hija de Dios? El enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Versículo 3. Yo he visto al insensato echar raíces y al instante, dice Elifaz, maldije su morada. Vean lo que dice Elifaz. He visto insensato echar raíces, o sea, que estaba ahí ya haciendo nido, en donde, obviamente cerca de Elifaz. Y al instante maldije su casa, maldije el lugar donde vivía, dice Elifaz. ¿Por qué? Porque podía ser él mismo afectado por la insensatez del otro. Y dice algo respecto al insensato o al necio. Versículo 4. Sus hijos no tienen seguridad alguna. ¿Hijos de quién?
del insensato o del necio no tienen seguridad alguna. Obviamente, por cuanto ¿a cargo de quién está la responsabilidad? ¿De los hijos? Por supuesto que no. De los padres. Dios reclama a los padres en tanto que estén todavía bajo su techo y bajo su autoridad y bajo su sustento. Dios reclama esto. Sus hijos no tienen seguridad alguna. ¿De quién? De padres insensatos o necios. Ahora, por supuesto, aquí estaba hablando con un hombre que ya había perdido sus 10 hijos. Pero sin embargo sigue con el discurso Elifaz. Los hijos no tienen seguridad alguna. Casi le estaba diciendo, por eso se murieron. O sea, veamos esto a la luz del argumento, de la argumentación. Pues no había seguridad alguna en ellos. ¿Por qué? Por cuanto había insensatez y necedad en un hombre que la tenía muy escondida. Obviamente esto podría estar percibiendo Job. Pero sin embargo es una verdad de un padre necio o una madre necia o insensata o insensato. Realmente sus hijos van a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Por cuanto no viven los padres en el temor de Dios. Y por tanto están sujetos los hijos a todas las corrientes del mundo y obviamente a que sufran consecuencias de ello. Sus hijos no tienen seguridad alguna, aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre. Aún en la puerta. O sea, ni siquiera tienen que ir muy lejos de la casa, en la propia casa. Pueden sufrir opresión. Mis amados hermanos, ¿cuántos hijos no hay cautivos totalmente a los medios digitales, en la puerta de la casa, en el cuarto de su casa? Ahora, lo peor de todo es cuántos hijos e hijas de padres piadosos, de padres temerosos de Dios y apartados del mal, de padres que realmente quieren agradar a Dios. Mis amados, ciertamente somos humanos y somos falibles, pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro ejemplo a seguir. Y obviamente Él vino en total obediencia a su Padre. Estuvo totalmente acorralado por los fariseos, estuvo acorralado por circunstancias, sin embargo, en todo, siempre escuchando las palabras del Padre y andando en todo, que se hiciera su voluntad y no la suya. Aún en Getsemaní, cuando en Getsemaní ahí estuvo totalmente tentado, más que aún cuando estuvo delante de Satanás, pero en Satanás fue tentado, pero la mayor tentación realmente no fue en el desierto, fue en Getsemaní. Y lo vemos claramente, porque delante de Satanás no dudó ni un momento. Y humanamente hablando, lo que vemos en Getsemaní, Jesús, hombre, 3 veces le pidió a su Padre: sé que para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces. Y confirmó que se haga tu voluntad 3 veces. Y estaba angustiado, como Él lo dijo, hasta la muerte. Mis amados, lo cierto es que nuestro Señor Jesús, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y como hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros fuésemos tentados, pudiera Él concedernos la gracia y mostrarnos la salida. Pero para que encontremos la gracia y la salida, primeramente tenemos que ver nuestra debilidad. Y cierto que en este caso Job había perdido pisada. Job había dejado de ver al Dios que él tanto y tanto tenía temor y vivía en sabiduría y buscaba agradar en todo, al grado de santificar a sus hijos aún después de todas las reuniones sociales que tenían sus hijos. Dice la palabra en el verso 5, su cosecha, ¿la cosecha de quién? Otra vez, de los insensatos o necios, devoran los hambrientos
La toman aún de entre los espinos, y el intrigante ansía su riqueza. O sea, está una persona insensata, una persona necia, es tan inestable y realmente no tiene la protección. Porque la única protección que tú y yo podemos tener es que lo que buscamos diariamente es: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Buscamos realmente que el reino del Señor y su justicia sea cumplido en nuestras vidas. Queremos que cualquiera que sea nuestro caminar durante el día realmente sea agradable a los ojos de Dios, que nos ayude realmente a hacer morir lo terrenal en nosotros y andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne, que nos quite el amor de las cosas del mundo, del amor al dinero, del amor a la vanagloria. Sabemos y estamos conscientes que somos falibles y que somos humanos, pero anhelamos en el fondo de nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo que nos levantó a nosotros del pecado y de las tinieblas a su luz admirable, realmente queremos agradar a Dios y buscamos, repito, arrepentimiento y fe continuamente, confesando nuestro pecado y buscando al Señor. Versículo 6 nos dice: la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. O sea, Job, todo lo que estás pasando no fue una mera casualidad, así que solamente de la tierra brotó. No fue una mera casualidad. Ahora vean cómo cierra ese enunciado. La aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Como las chispas vuelan hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede con un carbón encendido? Cuando empiezan las chispitas, ¿para dónde van? ¿Acaso van hacia abajo? No. Una vez, la única vez que hemos estado delante de una chimenea, mi chula y yo, allá en una montaña, en el estado de Hidalgo, en una cabaña, pusimos por primera vez, les digo, una chimenea, el carbón y todo. Y estábamos, estaba helado, estábamos como no sé si a 2 grados, algo así, pero estaba frío con ganas, digo, para uno que es de aquí de calor. Y estábamos muy cerca del fuego y estábamos pasando un momento romántico y demás, y de pronto empiezan las chispitas y mira, qué bonito se ve, y qué bonito, pero qué bonito, y estando cerca, y pum, de repente las chispas te caen y queman, pero siempre las chispas eran así. Ustedes que han visto o que han encendido carbón para la carne asada, obviamente habrán visto, pero repito, en una chimenea no está uno acostumbrado. ¿Pero por qué? Porque eso es lo natural. No solamente que el fuego queme, sino aquí dice lo natural en el ser humano. Lo natural es que un hombre nazca y sufra. Lo natural en un hombre no es que nazca y entre al gozo de toda la eternidad. Eso no es natural, es antinatural. Porque el hombre nace en pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David en un salmo. Mis amados, todos hemos sido concebidos en pecado. Todos nacemos ya en pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. No, pero es que mira qué bebé, qué linda criatura. Lo cierto es que ese niño nació para la aflicción. ¿No es cierto que los niños se enferman en 1 año, en 2 años, en 3 años? Díganme, ¿qué niño han visto que pasa su infancia, llegue a la adolescencia sin ninguna enfermedad? Y estoy hablando simplemente de las aflicciones comunes. Entonces, no está mintiendo en absoluto. Elifaz está dando una gran verdad. El hombre, el ser humano, nace para aflicción. Ahora que ciertamente va a perder a sus padres ese niño, ciertamente en la adolescencia va a tener un problema grandísimo con la sociedad porque se lo va a querer comer y devorar con todas sus mentiras. Y además, el diablo va a querer aprovechar que nace con ese corazón engañoso y perverso
para poder hacerlo caer en tentación y cada vez más borrar de su vida lo que su madre o su padre o la iglesia misma le ha tratado de dar, que es la verdad del Dios que salvó a su padre o a su madre, para que pueda convertirse al Señor, recibir en realidad la convicción de pecado, justicia y juicio por el Espíritu Santo en el Evangelio de Cristo, y que desde pequeño pueda volverse en arrepentimiento y fe al Dios Todopoderoso. Mis amados, créanmelo, he conocido gente, por la gracia de Dios, he conocido gente que se convierte 8, 9, 10 años de edad, que no conocen, no vivieron en la aflicción de uno, que en mi caso a los 33 años conocí la gracia, cuando todo lo terrible que estamos, muchos de nosotros obviamente nos convertimos ya al Señor, pero qué gran misericordia, qué gran bondad de Dios, no importa la edad que nos hayamos convertido, pero siempre, ¿qué podemos hacer al menos? Que podemos ver en nuestros hijos, y bendito sea el Señor, que el mayor tenía 4 años de edad. Por lo menos en nosotros queda la responsabilidad, que no queremos que ellos vivan esto, y nos vemos responsables de cuidar a aquellos que nos fue entregado. Como dice el Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mis amados, como padres, podemos desgastarnos tanto para llevar lo mejor a nuestros hijos materialmente, pero si no les damos el pan de vida, que es Cristo Jesús y la palabra de Dios, si no les enseñamos para que no vivan y paguen las consecuencias del pecado y vivan una aflicción sobre aflicción, qué terrible que estemos desperdiciando nuestra vida en cosas tan vanas como nos ofrece el mundo. Qué terrible. Por eso esa es una gran verdad. La aflicción no viene del polvo ni brota del infortunio, porque el hombre nace para la aflicción, así como las chispas vuelan hacia arriba. Mis amados hermanos, hermanas, de parte de un creyente es una necedad, escúchame bien, amado hermano, si perseveras en descuidar la gran responsabilidad que tienes con respecto a tus hijos, eres un necio. Y obviamente puede ser que caigas en la insensatez de que la iglesia los va a salvar. Que al final de cuentas Dios es soberano, que Dios es el que va a salvarlos cuando Él quiera. Si en eso te consuelas, sin hacer lo que te corresponde, Dios tenga misericordia de nosotros como padres. Porque aun cuando nuestros hijos ya están fuera de casa, no dejaremos de darles el consejo en el temor de Dios. El consejo de la sabiduría de Dios, no nuestros textos, no nuestros argumentos, sino los argumentos de la verdad, que obviamente trae libertad. Lo segundo que muestra aquí de lo que habla Elifaz ahora, veamos en cuanto a la humildad. Versículo 8. Ahora, ya te dije esto, Job, pero yo buscaría a Dios. Ahora ya sucede que Elifaz es el mejor ejemplo, ¿verdad? Ahora, eso es típico. Todos queremos los aplausos, todos queremos, la gloria, la honra y la alabanza. Sí, todos decimos que al rey. Pero la cuestión es que no dejemos de ver la gran verdad. Tenemos un problema y somos nosotros. El problema no son las circunstancias, el problema está en mí. Porque en mí está un corazón engañoso y perverso. Y en mí, ese corazón engañoso y perverso finalmente va a querer los aplausos. Y dice aquí, yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa. ¿Suena muy piadoso? ¿Suena realmente muy piadoso? Sí. ¿Es así? La pregunta sería, ¿es así? Claro, eso es lo sabio. Realmente considerar a Dios primeramente. Antes de tener que caer en algunas situaciones, mejor presentar todo delante de Dios con acción de gracias para buscar el oportuno socorro. Yo buscaría a Dios y delante de Él presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. El versículo 9 simplemente está diciendo por qué Elifaz
mejor acudiría a Dios antes de acudir a cualquiera de los santos, como dijo ahí. ¿Quién de los santos? ¿A cuál de ellos te volverás para pedirle consejo? Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Por supuesto, Dios es el Todopoderoso. Si levantó a Jesucristo de los muertos y a ti y a mí nos ha sido revelada la gloria de la cruz, que en esa cruz realmente quedaron clavadas en Él todas nuestras necedades, insensateces y todo el pecado nuestro. Gracias a Dios, porque en Jesucristo que resucitó y en Cristo que envió su Santo Espíritu junto con el Padre, a nosotros nos ha dado un espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo que nos ha dado es un espíritu de sabiduría, y el espíritu de sabiduría nos va a dar diariamente el temor de Dios que requerimos para buscar su rostro. Hablando de Dios y hablando de esas maravillas, continúa Elifaz en el versículo 10. Él, hablando de Dios, da lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos para poner en alto a los humildes y a los que lloran, levantarlos a un lugar seguro. Sabemos bien lo que nuestro Señor dijo. El Señor exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Así es el Señor, nuestro Dios. Ante Él, la única manera de llegar es con un corazón. ¿Qué dice la palabra en Salmo 51? Salmo 51 nos dice claramente qué es lo que Él no rechaza. Salmo 51 nos dice: versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Esto es lo que Él recibe, el Señor. Nuestro Señor no va a recibir nuestras oraciones altivas o soberbias. Nuestro Señor no va a recibir nuestras oraciones, por más que le recordemos todas sus promesas, aun cuando se las digamos en fila, todas respecto a un hijo que tengamos y que reclamemos todas las promesas que tiene para nuestros hijos, y sin embargo nuestros hijos andar como andan, y nosotros solo con el Señor haciendo, pero no haciendo lo que nos corresponde delante de Dios en frente de nuestros hijos, o en el trabajo, comportándonos realmente con honestidad, buscando andar con integridad en el temor de Dios, o en la iglesia, buscando realmente servir al Señor para gloria de Dios en vez de servir para que los ojos estén puestos en mí. Todo esto el Señor es el que conoce los pensamientos del corazón. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que estaban pensando. Eso es lo que dice el final del capítulo 2 de Juan. En el mismo Juan capítulo 8, cuando le dice a los que habían creído en Él que ustedes son de su padre el diablo. Aunque digan que creen en mí, realmente su corazón está lejos de mí. Mis amados hermanos, el Señor sabe y conoce nuestro corazón. Y el Señor sabe cuando realmente nosotros reconocemos, no solamente delante de los hombres, sino delante de Él, con un corazón contrito y humillado, realmente desgarrado, porque sabemos que es nuestra insensatez la que nos ha llevado en tal punto, o nuestra necedad en tal punto. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Él, a pesar de que nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel. Porque Él es nuestro Dios y es nuestro Padre. Y Él tiene misericordia de nosotros. Dice en el verso 11, en Job 5:11, para poner en alto a los humildes y a los que lloran, levantarlos a un lugar seguro, a los que lloran. Mis amados, primero hay que llorar en nuestro corazón, por cuanto hemos equivocado el camino, por cuanto hemos ofendido el santo nombre que sobre nosotros ha sido invocado. Primero lloremos por eso, y después el Señor escuchará nuestras oraciones. Pidamos perdón, confesemos nuestro pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad.
¿Quién no ha pecado contra Dios como hijos de Dios que ya somos? Todos. Y todos podemos darnos, por la gracia de Dios, el tiempo para escuchar su palabra, el tiempo para ver a Jesucristo como quiera, vivo, muerto y resucitado y ascendido. ¿Por qué? Por nosotros. Porque Jesús nos adquirió a precio de sangre en esa cruz. Y Jesús fue avergonzado para que nosotros fuésemos enriquecidos en su espíritu y como reconocidos hijos de Dios. Él fue avergonzado, Él cargó con nuestras culpas. Satanás se fue sobre Él y le quitó poder el Señor y su muerte en la cruz, pero sobre todo su resurrección. Le quitó totalmente el poder a la muerte. Versículo 12, Job 5:12, Él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito, mis amados. La astucia, el término astucia ya implica alguien que se cree más inteligente que Dios, alguien que busca realmente de una manera que pueda manipular a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente astucia es muy diferente que sabiduría. Astucia es muy diferente que sabiduría, porque sabiduría, el principio de la sabiduría está en el temor a Dios, porque Cristo Jesús es nuestro Señor, porque buscamos primeramente que Dios sea exaltado, no importa cuán yo mismo tenga que ser humillado, como Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. El peso de la obra de Cristo está sobre nuestra conciencia y la ilumina con su luz admirable, con su gloria que resplandece, la gloria del Evangelio. Él frustra la trama de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende, versículo 13, Él prende a los sabios en su propia, ¿qué? A los que creían ser sabios. ¿En qué les dice que son? No son sabios, son astutos. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto se frustra. Los valientes, los sagaces, los que se avientan, sí, pero a veces sin considerar los caminos del Señor, que son angostos, sí, y que son totalmente buscando primeramente en oración. Pronto se frustra. Versículo 14, de día, cuando hay luz, tropiezan con las tinieblas. Aunque haya luz, aunque el sol esté en el mero centro, tropiezan con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Oscuridad en medio de la luz. Ciertamente esto es aplicable a los hijos de Dios, porque somos hijos de luz, porque tenemos que andar entonces en tinieblas, cuando el Señor nos ha concedido andar ante su luz admirable. Versículo 15. Ahora, no olvidemos todo esto. Lo está diciendo a Job. ¿Ustedes creen que Job está recibiendo esto? Pero ¿es esto una mentira lo que está hablando? Por supuesto que no. Son grandes verdades. Son ortodoxia total, doctrina verdadera, sabiduría de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios. Recibamos del Señor lo que tenemos que recibir, aunque Job pudiese no estarlo recibiendo, y lo vamos a ver después. Pero, versículo 15, pero el Señor salva al pobre de la espada de sus bocas y de la mano del poderoso. El Señor salva al pobre de la espada de sus bocas y de la mano del poderoso. ¿A cuál pobre? Aquel que reconoce que no puede, aquel que reconoce su debilidad, aquel que reconoce que necesita oportuno socorro, y es por eso que va al trono de la gracia a encontrar eso. Primeramente, recibir misericordia, ya lo he dicho mucho y lo dice el texto, pero además para encontrar gracia para el oportuno socorro, pero primero recibir misericordia. Estoy en esta situación por cuanto algo hice mal delante de Dios y aún no me di cuenta, o definitivamente lo hice en mi necedad y en mi insensatez. Él salva al pobre de la espada de sus bocas y de la mano del poderoso. Versículo 16. El desamparado, pues, tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar su boca. El desamparado, el que
Todo el mundo ya lo dio por perdido. Tiene una esperanza. Pero para eso, repito, uno tiene que verse en la real situación en que está. En un cuerpo de muerte, con un corazón engañoso, con una tendencia natural a buscar vivir en la antigua manera, en el viejo hombre. Y reconociendo, repito, que el Señor está acompañándonos todo el tiempo porque Él prometió que no nos dejaría hasta el fin del mundo. Versículo 17. Habló, repito, ahí en esa sección que vimos la humildad, en contraste, por supuesto, a la soberbia, a la altivez. Ahora, versículo 17, habla sobre la disciplina del Señor. He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Obviamente nos acordamos inmediatamente de lo que dice Hebreos 12. Claramente nos dice, el Señor ama al que ama, disciplina. Versículo 6, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, dice el versículo 8 en Hebreos 12:8, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Mis amados hermanos, obviamente está diciendo Elifaz una gran verdad. Qué bendición ser reprendido por el Señor. Qué bendición que el Señor no nos permita ir más allá en nuestra insensatez, en nuestra necedad. Qué bendición tan grande. Obviamente en el momento de la angustia, en el momento de la disciplina, no lo vemos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque nosotros pensamos, pero no discernimos. Y necesitamos aprender a caminar en el Espíritu y no en la insensatez, porque aún nuestro razonamiento tiene fallas grandes, pero el Espíritu de Dios es infalible y la palabra de Dios obviamente nos consuela y nos anima aún en medio de la disciplina. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Versículo 17, estamos nuevamente en Job 5:17. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Ahora, claro, en el contexto, no desprecies, Job, no desprecies la disciplina del Todopoderoso. En el contexto de Job, le está diciendo eso a su amigo Job. Todo lo que te está sucediendo, perdiste todas tus propiedades materiales, tus hijos murieron los 10, porque el Señor te está disciplinando. No lo desprecies, no desprecies la disciplina del Señor, ¿sí? Y además, no solamente le dice que Dios lo está disciplinando, te recuerdo, por si se te olvidó, Él es todopoderoso. Vean cómo lo dice, todopoderoso. ¿Y quién somos nosotros? Humanos, falibles, mortales. Este cuerpo se enferma. Versículo 18, ¿por qué? Porque ese Dios que te disciplina, porque Él inflige dolor, pero es el mismo que te va a sanar. Él da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. ¿Es una verdad bíblica esta? Por supuesto que Elifaz está hablando la verdad. Por eso les dije, vamos a encontrar ortodoxia, vamos a encontrar sabiduría. Y es la verdad. El Señor nos disciplina y el Señor nos levanta. El Señor tiene misericordia y el Señor sabe hasta dónde podemos, pero el Señor tiene misericordia de nosotros porque somos sus hijos, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Versículo 19, de 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. O sea, siempre una tras otra te va a estar librando. En el versículo 20, en el hambre te salvará de la muerte
y en la guerra del poder de la espada. O sea, en cualquier circunstancia puede ser que llegues al límite, pero sin embargo el Señor vendrá en tu rescate de cualquier manera. Versículo 21. Estarás a cubierto del azote de la lengua y no temerás la violencia cuando venga. La protección del Señor siempre es para los que le temen y buscan guardar sus mandamientos, ¿sí? En el temor de Dios. No temerás la violencia cuando venga. Versículo 22. De la violencia y del hambre te reirás. Versículo 22. Estamos en Job 5:22. De la violencia y del hambre te reirás y no temerás a las fieras de la tierra. ¿De quién está hablando? Obviamente de un hombre temeroso de Dios, que está totalmente consciente de que Dios lo tiene en esas circunstancias. Lo ha dejado o lo ha ordenado pasar por ellas. No temerás las fieras de la tierra. Verso 23. Pues con las piedras del campo harás tu alianza. O sea, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Vean versículo 23, cómo en la situación más adversa, solo entre piedras en el campo, y aún las piedras serán tus amigos. ¿Cómo estaba Elías cuando huyó de Acab? ¿Cómo estaba Elías cuando Jezabel dijo, te voy a destruir? Y cuando el Señor había acabado con todos los profetas, le había concedido a Elías la victoria. Y de pronto lo vemos huyendo, lo vemos ahí en el arroyo, entre piedras. Y dice, las piedras serán tus amigos y las fieras del campo estarán en paz contigo. ¿Acaso no lo alimentaron estos cuervos, estos animales? ¿No le trajeron el pan del Señor? Las fieras del campo estarán en paz contigo. Versículo 24. Y sabrás que tu tienda está segura. En aquellos tiempos, amados hermanos, recordemos, estaban viviendo en tiendas como de campaña. Y dice, tú estarás sabiendo que tu morada está segura, aún en el más difícil de las circunstancias. Sabrás que tu tienda está segura. ¿Por qué? Porque visitarás tu morada y no temerás. Versículo 24 dice, Job 5:24, no temerás pérdida alguna. No temerás pérdida alguna. ¿Qué fue lo que dijo Job? Job dijo en el versículo 25 del capítulo 3, Job confesó, Job 3:25, lo que temo viene sobre mí. Job siempre estuvo en el temor del que le fueran quitados todas sus posesiones materiales. Siempre estuvo, dijo, lo que me aterroriza me sucede. Mis amados, tenemos dos opciones como hijos de Dios. Vivir en el temor a lo que me va a suceder en este cuerpo de muerte. Vivir en el temor de lo que va a suceder en mi casa, a mi familia, a mi trabajo. O vivir en el temor de lo que va a pasar mañana. O realmente vivir en el temor a Dios. Y como hijos de Dios nos fue dado por el Espíritu de Dios vivir en el temor de Dios. Y necesitamos cultivar ese temor de Dios. ¿Cómo? Con la sabiduría que Dios nos da solo a través de su palabra y con la oración que obviamente nos humilla y nos hace ver realmente que nuestra dependencia está totalmente en manos de Él y que somos por Él, nos mantenemos en Él y somos para Él y queremos vivir para su gloria cualquiera que sea la circunstancia. Mis amados, es ahí en la gracia, viviendo en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo por la palabra que estamos alimentándonos. Es ahí donde nos puede encontrar la adversidad y entonces nos mantendremos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, porque queremos vivir hasta el último momento para gloria de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque así lo hizo Él. Así lo hizo Él y nos concedió el hacerlo. Versículo Job 5:24. Visitarás tu casa y no temerás, tu morada y no temerás pérdida alguna. Versículo 25. También sabrás que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra.
confías en que el Señor, si te da la descendencia, es así, con estas características. Versículo 26, en pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. Sabemos, amados hermanos, que somos mortales, sabemos que en este cuerpo de muerte habremos de morir si no viene el Señor antes y nos arrebata. Y repito, estamos totalmente conscientes de eso y estamos totalmente gozosos que el Señor nos sostendrá hasta que nos lleve a sus brazos en la resurrección de los muertos. Y ese es nuestro mayor gozo, la certeza de nuestra salvación, la certeza y la promesa de la resurrección y el poder, repito, unos a otros consolarnos y animarnos, aún en medio de las aflicciones en este cuerpo de muerte y pasar en el hospital o pasar en terapia, pero al final de cuentas con los ojos en el Señor y obviamente con el cuerpo de Cristo intercediendo unos por otros, porque somos una familia eterna. En pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. En su tiempo es cuando se prepara todo la cosecha. Versículo 27, he aquí, esto lo hemos examinado y así es. Ahora, cuando dice Elifaz, esto lo hemos examinado y así es, los tres amigos llegaron de diferentes lugares. Y cuando llegaron, no tuvieron tiempo de argumentar entre ellos. Simplemente llegaron de diferentes lugares, se sentaron y callaron 7 días o 7 noches. Y después, aquí vemos a uno hablando. Entonces, cuando él dice, esto lo hemos examinado, se refiere más que nada a que los que creemos en Dios, ya hemos meditado en esto. Ya hemos buscado realmente al Señor en todas estas cosas. Y sabemos que así es. Hemos aprendido. El Espíritu Santo nos ha revelado acerca de todas esas cosas. Y por eso le recuerda a Job, óyelo y conócelo. Óyelo y conócelo. Oír es una cosa, conocerlo es experiencia, es haberlo vivido. Y conócelo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué va a resultar cualquier cosa de todas estas que hemos hablado? Siempre va a ser, como dice Romanos 8, a todos los que aman a Dios, todas las cosas Dios los usa para su bien, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. Nuestro Señor Jesucristo y el Padre enviaron su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos pasar en medio de cualquier dificultad totalmente de la mano de nuestros hermanos en la fe, pero también, obviamente, bajo la intercesión de nuestro Salvador Jesús, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y sabiendo que Él prometió que estaría con nosotros hasta el final del mundo. Vamos a orar y que el Señor nos salve de cualquier otro tipo de pensamiento o corazón que tengamos equivocado, como lo establece la sabiduría de Dios, y que el Señor siga salvando a su pueblo. Oremos. Amado Padre Celestial, cuán bendecidos somos de saber que estamos en el hueco de tu mano y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de ahí. Gracias te damos, nuestro Señor y Salvador, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Él recibió el peso de nuestra maldad. Él recibió todas nuestras culpas. Él fue el pago de nuestra paz para contigo. Gracias te damos que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Y así como hemos muerto a nuestros pecados en la cruz, nosotros queremos vivir realmente en el poder de la resurrección por el Espíritu de Jesús que nos has dado para poder vivir en Él. Tú sabes bien, Señor, que somos débiles. Perdónanos, Señor, por cuanto hemos fallado en las pruebas de nuestra fe. Hemos salido reprobados, hallados faltos, pero sin embargo tu misericordia nos sostiene. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros y jamás nos dejarás. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos hermanos en la fe
en estos tiempos, que están pasando por aflicciones de diferentes aspectos en sus vidas. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de ellos. Llénalos de tu Santo Espíritu. Dale sabiduría, Señor, en el temor tuyo, para que hagan, hablen, piensen de acuerdo a tu voluntad y que hagan morir lo carnal y lo terrenal en ellos. Ayúdalos, Señor, por favor, ten misericordia. Y a nosotros, Señor, aún prepáranos para la próxima aflicción que pudiese llegar a nuestras vidas, sea una simple gripa o sea una situación de hospital, sea cual sea la situación, Señor, concédenos la gracia para poder buscar primeramente tu reino y tu justicia y buscar tu sabiduría aún en medio de aflicción. Sea tu bendición para tu pueblo, para edificación de su fe. Y Padre, ruego por aquellos que no te conocen, por aquellos que como todos nosotros hemos pagado las consecuencias de ignorarte, de no tener una fe genuina en el Dios de la Biblia, porque hemos hecho un Dios a nuestra medida. Que tu santo y precioso Espíritu les traiga la vida de Cristo, que los llene de tu amor, que sepan que están en tu misericordia y que esa bondad, paciencia y tolerancia los lleve a arrepentimiento de sus pecados y una fe genuina en aquel que resucitó, para que también les concedas una nueva vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Bendito y alabado seas por siempre nuestro Rey y Señor. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén.